Muy bien, pues pasamos a una parte muy interesante de lo que es una aplicación de tecnología ya conocida desde los años 50, en los que se genera luz fluorescente cuando se incide con una luz normalmente de tipo infrarrojo. En este tipo de tecnología se ha utilizado muchísimo en medicina, sobre todo en investigación, como se puede ver aquí en esta diapositiva, en investigación y en oftalmología, en otorrinolaringología, en neurocirugía, en oncología se ha utilizado muchísimo. Sin embargo, en cirugía pediátrica no es hasta 2005 donde se publica uno de los primeros trabajos para investigar una patología que es puramente pediátrica, que es la fístula traqueosofágica congénita. También se ha utilizado, sobre todo en adultos, para ver la isquemia, sobre todo a nivel intestinal, y en ese sentido hay unos antecedentes de utilizar la fluoresceína intravenosa en un grupo de pacientes. Hizo un estudio de neonatos con enterocolitis necrosante en los cuales se utilizó este compuesto para determinar si había o no viabilidad en esta patología en asas intestinales. Tras lo cual, pues hicimos una revisión de publicado en la literatura y comprobamos que en cirugía pediátrica en el año 2020 había solo 22 trabajos publicados al respecto. Uno de los primeros muy interesantes investigó el drenaje linfático en un paciente con un kilotórax tras una cirugía de una cardiopatía congénita. Y se trataba de orientar mejor el abordaje quirúrgico utilizando una cámara de luz infrarroja para de tal manera estimular y ver la fuga por donde existía en el tórax. Se montó la cámara, como se ve aquí, se hizo una inyección a nivel del pie izquierdo, luego el pie derecho, pero el verde endocianina no llegaba hasta la cavidad torácica debido a la presión intraabdominal a nivel linfático por este problema. Y en la inyección a nivel de la mano izquierda sí tuvo una clara imagen de fuga del verde endocianina que se vio bien en la cavidad torácica, como pueden ver en estas espectaculares imágenes que vemos aquí. Tras esto, también se publicó en el mismo año un estudio de las displasias linfáticas mediante esta misma técnica, utilizando el verde endocianina, donde se estableció una clasificación de displasia linfática moderada, leve o grave, o una hipoplasia linfática en función de los hallazgos obtenidos. Por lo tanto, se decía que podía tener relevancia en el futuro y también se publicó en ese mismo año la búsqueda de un conducto torácico en un kilotórax tras la ligadura, tanto por el lado derecho como por el lado izquierdo, por toracotomía sin éxito. Y se encontró, con lo cual se hizo una ligadura localizada a nivel de la zona de fuga y se curó el kilotórax. ¿Y qué es el verde endocianina? El verde endocianina es un compuesto desarrollado por los laboratorios Kodak, aprobado para su uso clínico en el año 59 por la FDA americana. Es hidrofílico, tiene una alta afinidad por las proteínas, por eso se une a la albúmina, a las lipoproteínas, y tiene una eliminación exclusiva por vía biliar. La toxicidad es realmente baja, de hecho no se han descrito prácticamente ningún caso de toxicidad. Se utiliza, ya digo, desde los años 50 del siglo pasado, tanto para utilizar el cálculo del gasto cardíaco o para estudios oftalmológicos. En nuestro país, en España, fue introducido en el año 2007 y empezamos nosotros a utilizarlo tras haberlo visto utilizar en el departamento de ginecología en los cánceres de cuello uterino.
Por lo tanto, empezamos a utilizarlos en estas indicaciones, el más conocido, la colecistectomía, la esplenectomía, la heminefrectomía, en el varicocele, en la reconstrucción de continuidad intestinal, en casos muy seleccionados, lógicamente, la enterocolitis necrosante. Está indicado en la metástasis hepática, aunque nosotros no hemos utilizado, y en el quilotórax. ¿Cuáles son las indicaciones que nosotros tenemos? Pues son en aquellas intervenciones en las que la identificación de la vascularización es importante y, por lo tanto, de forma intraoperatoria podemos tener un mapa vascular definido. Y luego, pues también se podría introducir o aplicar a otras indicaciones más amplias. Se selecciona al paciente de forma individualizada y se incluye en el consentimiento informado de los pacientes. La administración es a través de un protocolo que hemos estandarizado en el hospital y que estudiamos si, en ese momento, cuando lo introdujimos si hubiera efectos secundarios, etcétera. Estaba todo prácticamente bien definido. Vamos a ir viendo las indicaciones. En el estudio del árbol biliar, de la vía biliar, pues lo utilizamos a estas concentraciones, 0,1 a 0,2 miligramos por kilo. La dosis, el rango es entre 0,1 y 0,5, pero para el árbol biliar se utiliza normalmente 0,2 y se utiliza de dos maneras. Una, justo antes de la intervención, pero nos va a dibujar tanto la vía biliar como la parte vascular, o de forma diferida, de forma electiva, 6 a 10 horas antes del procedimiento, para dibujar únicamente la vía biliar y no ver la parte vascular. En estas fotos, y discúlpenme porque he eliminado todos los vídeos para poder hacer la presentación online desde donde me encuentro, podemos ver una colecistectomía en la que se ha utilizado el brilidocianina y donde podemos ver el conducto cístico y aquí a este nivel perfectamente, y aquí, y justo detrás pues la arteria hepática y cómo al hacer la disección pues nos ofrece un mapa vascular y biliar que nos facilita la disección. Se puede volver a hacer una inyección si queremos ver más definida la parte vascular. Se puede hacer directamente, de tal manera que al cabo de los pocos segundos estamos viendo el contraste ya aparecer por la rama vascular. También lo hemos utilizado, como se ve en estas fotos, es para hacer una heminefrectomía, por ejemplo, para definir la vascularización. Y curiosamente, uno de los casos que utilizamos fue con cirugía cardíaca para definir una fístula aortocoronaria que se definió perfectamente aquí para hacer la disección y la ligadura de la fístula, y que ayudamos a nuestros colegas los cirujanos cardíacos. En el varicocele lo estamos utilizando ya de una manera distinta como empezamos a utilizar, que fue esta, en que se hacía una inyección intravascular, de tal manera que definíamos primero la arteria y luego el reflujo venoso. Actualmente lo estamos utilizando inyectando directamente en el parénquima testicular para definir los linfáticos y hacer una preservación linfática. En la heminefrectomía, que como les comentaba, pues aquí se ve perfectamente las dos ramas que van hacia los dos hemirriñones, de tal manera que podemos definir la sección del riñón no vascularizado. En una esplenectomía parcial, en una hemiesplenectomía, como en este caso, un gran quiste que ocupaba los 2/3 superiores del bazo, pues nos permitió hacer la disección iliar y luego la posterior sutura por la parte avascular, ya una vez ligada el polo superior del bazo. Por lo tanto, en el mapeo vascular lo que hacemos es administrar un bolo para ver la identificación. Y luego, si es necesario, porque esto se lava aproximadamente en media hora, una hora, va desapareciendo el contraste, se puede aplicar otro segundo bolo
para poder tener más definida la misma. En las anomalías linfáticas, la dosis recomendada es entre 0,2 y 0,5 miligramos por kilo y se hace, en vez de diluirlo con suero fisiológico, se diluye con agua, con albúmina al 20% para garantizar una correcta difusión por los vasos linfáticos. ¿De acuerdo? Esto hay que utilizarlo con un mínimo de 15 minutos dependiendo de lo que queremos estudiar. De tal manera que se puede, y lo hemos utilizado nosotros en algunos casos para ver la anatomía del conducto linfático inyectándolo 30 minutos antes de la intervención. En metástasis hepáticas no lo hemos utilizado, no hemos tenido la ocasión de utilizarlo, pero lo tenemos protocolizado. Y esta es nuestra experiencia desde que empezamos a hacerlo, desde el año 2017, empezamos con los primeros casos, los que hicimos una esofagocoloplastia y estudiamos la viabilidad de la anastomosis y del colon interpuesto tanto en la parte proximal como distal, en la fístula coronaria que les he descrito, en una hemiesplenectomía por el quiste, en un quiste de colédoco donde se definía perfectamente la anomalía del conducto y del colédoco y del cístico, en 2 esplenectomías, seminefrectomías, nefrectomías, en 5 casos de quilotoras y varicocelectomías y 8 colecistectomías. Por lo tanto, estamos ante una tecnología que nos ayuda a definir intraoperatoriamente la anatomía vascular y biliar y linfática y actualmente pues ya hay equipos disponibles donde nos permite utilizar las imágenes en color y no utilizar las imágenes en escala de grises o blanco y negro, que es uno de los problemas que existía. Ahora mismo se puede hacer la cirugía laparoscópica y sin quitar la imagen, como podemos ver aquí. Estos son unos uréteres donde se ve perfectamente la imagen y se puede trabajar a la vez. Por lo tanto, voy a concluir diciendo que las imágenes de fluorescencia, la verdad es que nos han sido útiles para la cirugía pediátrica, sabiendo que se utilizaba ya en otro tipo de áreas de la medicina. Se ha introducido muy recientemente y nos permite hacer esa definición vascular, linfática y resección de órganos o de revisión de márgenes seguros, de isquemia, con más garantías en el momento que estamos haciendo la cirugía, pero que requiere de esa tecnología específica, que es de una cámara especial, de una óptica especial que permita pasar el infrarrojo a través de él y que se nos devuelva esa imagen en fluorescencia que no todas las ópticas normales, por ejemplo, no permiten. Entonces necesitas un cable especial, una óptica especial y una cámara especial. Y que ese uso, desde luego, no se acompaña de ningún tipo de problema. No hemos visto efectos secundarios en niños tan pequeños como pueden ser recién nacidos hasta los niños más mayores. Y nada más, muchas gracias por su atención.